Libro del desasosiego, de Fernando Pessoa. Séptima edición de la editorial MC en Buenos Aires, 2005. Traducido por Santiago Kovadlov. Prefacio. Hay en Lisboa unos pocos restaurantes o casas de comida en los que, sobre una tienda con aires de taberna respetable, se alza un entrepiso de aspecto grave y casero como el de los restaurantes de las ciudades pequeñas a las que no ha llegado el ferrocarril. En esos locales de entrepiso, salvo los domingos en que suelen ser poco frecuentados, es usual encontrarse con tipos curiosos, caras sin interés, marginales de la vida. El deseo de sosiego y los precios convenientes me llevaron en un momento de mi vida a uno de esos entrepisos. Siempre que cenaba a eso de las 7, encontraba allí a un individuo que, no habiéndome llamado al principio la atención, empezó poco a poco a interesarme. El hombre aparentaba unos 30 años, era delgado, más bien alto, solía curvarse exageradamente al estar sentado y un poco menos estando de pie, y vestía con un descuido en alguna medida premeditado. En la cara pálida y de rasgos nada llamativos, un aire de sufrimiento no le añadía interés, y era difícil precisar qué clase de sufrimiento era el que ese aire le infundía. Parecía indicar varios: privaciones, angustias, y ese sufrimiento que nace de la indiferencia ganada tras haber padecido mucho. Cenaba siempre poco y al terminar se entretenía fumando cigarrillos que él mismo armaba. Observaba con notable detenimiento a los parroquianos, no de modo suspicaz, sino como un interés especial. No los observaba como escrutándolos, sino como atraído por ellos, pero sin querer fijar sus facciones o aprender los indicios de su carácter. Fue esa curiosa actitud lo primero que me atrajo en él. Me dispuse a observarlo mejor. Advertí que un cierto aire de inteligencia animaba de algún modo impreciso su expresión. Pero el abatimiento, la inercia de una angustia fría, revestía a tal punto todo su aspecto que costaba entrever, más allá de éste, algún otro rasgo propio. Supe, incidentalmente por un mozo del restaurante, que era empleado de una firma comercial, cuya oficina quedaba por allí. Un día sucedió algo en la calle, justo debajo de las ventanas. Una escena de pugilato entre dos individuos. Los que estaban en el entrepiso corrieron hacia las ventanas y yo también corrí, y también el hombre del que estoy hablando. Cambié con él una frase de circunstancia y él me respondió en el mismo tono. Su voz era turbia y trémula, como la de las criaturas que no esperan nada porque esperar es perfectamente inútil. Pensé en ese momento que resultaba absurdo conceder tanta importancia a mi compañero vespertino de restaurante. Desde entonces, no sé por qué, empezamos a saludarnos. Un día de esos, en el que nos aproximó la circunstancia absurda de que coincidiéramos ambos para cenar a las 9:30, iniciamos una charla ocasional. A cierta altura, él me preguntó si yo escribía. Le respondí que sí. Le hablé de la revista Orfeu, que había aparecido hacía poco. Él la elogió mucho, y me dejó por eso francamente pasmado. Me permití manifestarle cuánto me sorprendía, porque el arte de los que escriben en Orfeu suele ser para pocos. Me dijo entonces que tal vez él fuese uno de esos pocos. Por lo demás, añadió, ese arte no le había ofrecido nada realmente nuevo, y tímidamente observó que, no teniendo dónde ir ni qué hacer, ni amigos que visitar, ni interés en leer libros, solía consumir sus noches en su cuarto alquilado escribiendo también. Él había amueblado sus 2 habitaciones, y era imposible que no lo hubiese hecho a costa de algunas cosas esenciales, con cierto y relativo lujo. Las sillas le habían importado especialmente, confortables con brazos y fundas, y había 2 tapices y 2 alfombras. Decía él que de tal modo se creaba una atmósfera interior que preservaba la dignidad del hastío. En los ambientes modernos el hastío se convierte en incomodidad, en pesar físico. Nada lo había obligado nunca a hacer nada. Su niñez había transcurrido en soledad. Nunca había estado en grupo. Nunca había frecuentado un centro de estudios.
Jamás había formado parte de una multitud. Se había dado en su caso el curioso fenómeno común a tantos, y quién sabe, pensándolo bien, acaso común a todos, de que las circunstancias ocasionales de su vida se hubiesen tallado a imagen y semejanza de la dirección de sus íntimos, orientados todos hacia la inercia y el apartamiento. Nunca tuvo que responder a las exigencias del Estado, de la sociedad, hasta llegó a rehuir ciertas demandas de sus propios instintos. Nada lo acercó nunca ni amigos ni amantes. Fui el único que, de alguna manera, conoció su intimidad. Pero a pesar de haber convivido siempre con una falsa personalidad suya y aún sospechando que nunca me consideró realmente su amigo, presentí desde un comienzo que alguien iba a él a recurrir para dejarle el libro que estaba escribiendo. Me agrada pensar que, si bien en un principio eso me dolió, cuando lo noté, finalmente, viéndolo todo a través del único criterio digno de un psicólogo, supe seguir siendo su amigo y consagrarme al propósito para el cual él me buscó, la publicación de su libro. Hasta en esto, y es curioso descubrirlo, las circunstancias le fueron propicias, poniendo ante él a alguien como yo, capaz de serle de utilidad. Autobiografía sin hechos. 1. Nací en un tiempo en el que la mayoría de los jóvenes habían dejado de creer en Dios, por la misma razón que sus mayores habían creído en Él, sin saber por qué. Siendo así, y dado que el espíritu humano tiende naturalmente a criticar porque siente y no porque piensa, la mayoría de esos jóvenes eligió la humanidad como sucedáneo de Dios. Pertenezco, sin embargo, a esa especie de hombres que están siempre al margen de aquello a lo que pertenecen y no ven solo la multitud de la que forman parte, sino también los grandes espacios que hay a sus costados. Por eso, ni abandoné a Dios tan ampliamente como ellos, ni acepté nunca la humanidad. Consideré que Dios, si bien improbable, podría ser y en consecuencia también ser adorado, pero que la humanidad, siendo una mera idea biológica cuyo significado se limita a la especie animal humana, no era más digna de adoración que cualquier otra especie animal. Este culto de la humanidad, con sus ritos de libertad e igualdad, me pareció siempre una resurrección de los cultos antiguos, en que los animales eran como dioses o los dioses tenían cabezas de animales. De tal manera, no sabiendo creer en Dios y no pudiendo creer en una suma de animales, me ubiqué como alguna otra gente marginal a esa distancia de todo a la que vulgarmente se la llama decadencia. La decadencia es la pérdida total de inconsciencia, porque la inconsciencia es el fundamento de la vida. El corazón, si pudiese pensar, se detendría. A quien como yo no sabe, viviendo, tener vida, ¿qué le resta sino, como a mis pocos pares, la renuncia como actitud y la contemplación como destino? No sabiendo qué es la vida religiosa, incapaces de saberlo, porque no se tiene fe con la razón, no pudiendo tampoco tener fe en esa abstracción llamada hombre, ni sabiendo incluso qué hacer con ella ante nosotros, nos quedaba como motivo para tener alma la contemplación estética de la vida. Y así, ajenos a la solemnidad de todos los mundos, indiferentes a lo divino, y desdeñosos de lo humano, nos entregamos con frivolidad a la sensación sin propósito, cultivada en un epicureísmo refinado, como conviene a nuestros nervios cerebrales. Reteniendo de la ciencia aquel precepto suyo y tan central de que todo está sujeto a leyes fatales, contra las cuales no hay cómo reaccionar con independencia, porque incluso esa reacción responde al mandato que ellas nos imponen, y verificando de qué modo ese precepto se ajusta a otro, más antiguo, de la divina fatalidad de las cosas, abdicamos del esfuerzo como los débiles del entretenimiento de los atletas, y nos inclinamos sobre el libro de las sensaciones con un gran escrúpulo de sentida erudición. No tomando nada en serio, ni considerando que nos haya sido dada con cierta otra realidad que la de nuestras sensaciones, en ellas nos amparamos, y a ellas las exploramos como a dilatados territorios desconocidos. Y si nos abocamos asiduamente, no solo a la contemplación estética, sino también a la expresión de sus modos y resultados, es porque la prosa o el verso que escribimos, destituidos de la intención de querer persuadir al ajeno entendimiento o estimular la ajena voluntad,
son apenas como el dejar oír su voz por parte de quien lee, un acto que no aspira sino a dar plena objetividad al placer subjetivo de la lectura. Sabemos bien que toda obra debe ser imperfecta, y que la menos segura de nuestras contemplaciones estéticas será la de aquello que escribimos. Pero imperfecto es todo, no hay ocaso tan bello que no pudiese serlo más aún, ni brisa leve que nos adormezca que pudiese brindarnos un sueño más apacible todavía. Y de tal modo contempladores ecuánimes de montañas y de estatuas, gozando por igual días y libros, soñándolo todo, y ante todo para convertirlo en nuestra íntima sustancia, también haremos descripciones y análisis que una vez efectuados pasarán a ser cosas ajenas, que podremos disfrutar como si brotaran de la tarde. No es este el concepto de los pesimistas, como aquel de Vigny, para quien la vida es una celda donde él trenzaba paja buscando distracción. Ser pesimista es tomarlo todo como a la tremenda, y esa actitud es una desmesura y una molestia. No contamos, es cierto, con un concepto válido para aplicar a la obra que producimos. La producimos, es verdad, para distraernos, pero no como el preso que trenza paja para distraerse del destino, sino como la niña que guarda almohadones, distrayéndose sin más. Para mí, la vida es como una posada del camino, donde debo demorarme hasta que llegue la diligencia del abismo. Ignoro a dónde me llevará porque no sé nada. Podría considerar esa posada como una prisión, pues estoy obligado a guardar en ella. Podría considerarla un sitio propicio para la sociabilidad, porque en ella me encuentro con otros. No soy, sin embargo, impaciente ni convencional. Dejo el encierro a los que se aíslan en sus cuartos, indolentes, echados en la cama donde esperan sin sueño. Dejo a los que en ella se complacen las charlas de los salones, desde donde músicas y voces llegan confortables hasta mí. Me siento a la puerta y embebo mis ojos y oídos en los colores y sonidos del paisaje, y en tono lento, para mí solo, vagos cantos que compongo mientras espero. Sobre todos caerá la noche y arribará la diligencia. Disfruto la brisa que me dan y del alma que me dieron para ello, y no pregunto más ni busco. Si cuanto dejé escrito en el libro de los viajes puede, releído un día por otros, entretenerlos también en la travesía, estará bien. Si no lo leyeran ni los entretuviera, estaría bien de todos modos. 2. Tengo que elegir entre lo que desprecio o el sueño, que mi inteligencia odia, o la acción que a mi sensibilidad repugna, o la acción para la que no nací o el sueño para el que no nació nadie. Resulta que, como desprecio uno y otro, no elijo ninguno, pero como, llegada la hora, he de soñar u obrar, mezclo una cosa con la otra.